Hola mis queridos televidentes, sean bienvenidos a su programa favorito, Las Crónicas de DMG, donde encontrarán lo mejor en entretenimiento, informativo y sobre todo compartimos los mejores momentos con ustedes. Mi nombre es Darinka Escobedo y el día de hoy estaré acompañándoles junto a mis compañeras. Prepárense para disfrutar una hora llena de sorpresas, muchos invitados y mucho más. No se despeguen, que lo mejor está por venir. Ahora les presentaré a mis compañeras Melinda Toledo y Goretti Valdés, quienes nos estarán acompañando con unos invitados especiales. Ahora, el tema de hoy es la conquista de México, ya que hablar sobre la conquista de México, la caída de Tenochtitlán, la monarquía española, es importante. Es importante porque nos permite comprender un momento clave de la historia que definió la identidad cultural, social y política de lo que hoy es México y América Latina. La intención de abordar este tema es promover el análisis crítico de los eventos que ocurrieron durante este periodo, así como algunas consecuencias que nos dejó la monarquía española. Pero sin más preámbulos, les presento a mi compañera Melinda Toledo, quien va a entrevistar a una de nuestras invitadas. Adelante, Meli. Buenas tardes. ¿Ya? Gracias, Ari, y buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos sean a las crónicas de DMG. Mi nombre es Melinda Toledo y hoy hablaremos sobre la conquista. Para esto, nuestra experta Samantha Solís nos hablará del tema. Bueno, Samantha, cuéntanos. Seguramente hubieron varios acontecimientos durante la conquista. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? Gracias y buenas tardes, Meli. En efecto, existieron demasiados acontecimientos durante y después de la conquista española, los cuales fueron la imposición del dominio español, es decir, la conquista significó la imposición de los españoles sobre los pueblos indígenas. O sea, impusieron pues la lengua española, la religión católica e implementaron un sistema de político nuevo. Exploraron los recursos naturales de Nueva España, esto con la minería, el oro y la plata, ya que fueron enviados a España y contribuyeron pues a la economía española. Desaparecieron civilizaciones indígenas. La conquista provocó varias e importantes civilizaciones. Desaparecieron civilizaciones indígenas. La conquista provocó la desaparición de varias e importantes civilizaciones, tales como los aztecas, mexicas y zapotecas, al igual que desaparecieron los monumentos de la cultura indígena. Asimismo, se fusionaron culturas. Tras la conquista, pues se generó una fusión cultural, es decir, se produjo una mezcla entre las tradiciones. Se fusionaron culturas. Tras la conquista se generó una fusión cultural, es decir, se produjo una mezcla entre tradiciones indígenas y españolas, lo que logró el nacimiento del mestizaje. Hubo cambios en la sociedad, ya que se estableció un sistema de castas. Este clasificaba a las personas según su origen étnico, lo que generó una estructura social jerarquizada y desigual. Bien, gracias, Ami. Ahora una pregunta más. ¿Qué características impuso? Sí, claro, como ya había mencionado, tras la llegada española se impusieron varios ámbitos. Uno de ellos, la evangelización. Con esto obligaron a los indígenas a adorar la religión cristiana, sin importar que ellos ya tenían sus propios dioses, así como también se fundó el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco para formar pues el colegio. Gracias por tan precisa información, Samantha. Ahora pasaremos con mi compañera Goretti Valdés, quien nos presentará una cápsula informativa. Algunos de los aspectos que cambiaron fueron la religión e ideologías. Los aspectos religiosos mesoamericanos, juntos con sus dioses y rituales, fueron cambiados en gran parte y el catolicismo fue la ideología dominante. El
El segundo vienen siendo la alimentación. Tras la conquista se cambiaron varios de los alimentos y cultivos, incluyendo la ganadería, que son algunos como por ejemplo lo que son el trigo, el arroz, la caña de azúcar, así como el ganado vacuno, cerdos, caballos y ovejas. Fueron integrados en la alimentación local, alterando la base agrícola tradicional, que es el maíz, el frijol y el cacao. El tercer aspecto es la estructura social y política. Los sistemas de gobierno y organización social mesoamericanos fueron cambiados por el sistema de gobierno colonizador español. Este fue que se introdujo el virreinato como forma de gobierno. En cuanto a los aspectos que se conservaron, tenemos a las lenguas indígenas, que aunque el español se convirtió en el principal idioma, muchas lenguas indígenas como el náhuatl, el maya, el mixteco y zapoteco continuaron hablándose en varias regiones a pesar de los esfuerzos de castellanización y evangelización. Esas lenguas resistieron y siguieron hablándose hoy en día. Un segundo aspecto que viene siendo la alimentación tradicional, que son algunos alimentos y cultivos nativos como el maíz, el frijol, el chile y el cacao siguen siendo fundamentales en la dieta de los mexicanos. Estos no se desplazaron de la gastronomía prehispánica y se mantuvieron como parte de la cultura alimenticia mexicana. El tercer aspecto y último son las costumbres y tradiciones populares, que son que a pesar de la imposición cultural, muchas festividades y tradiciones prehispánicas fusionándose con el catolicismo lograron persistir hasta hoy en día. Un ejemplo de esto son las fiestas de Día de Muertos, que combinan elementos indígenas con prácticas cristianas, y las danzas tradicionales, que integraron aspectos rituales dentro de las culturas originarias, dentro de las celebraciones coloniales. Ahora pasaremos con nuestro segundo experto, Ronald Fernández, a quien le haremos unas preguntas. ¿Cómo surgió la monarquía en la Nueva España? Pues verás, Melinda, el nuevo territorio conquistado se fundó con una nueva forma de gobierno llamado el virreinato, que consistía básicamente en mandar a un rey de España a dirigir el nuevo gobierno. Las principales características políticas y sociales en la monarquía española. Algunas de esas son la herencia histórica, ya que la tierra española contaba con una gran historia. 3. Papel como representante de la unidad social y la continuidad. Punto. Compromiso con valores humanos y derechos humanos. Orden de sucesión hereditario, que consistía en que si un rey tenía un hijo, ese hijo pasaría a la monarquía. Punto. Militarismo y expansión, que se logró gracias a campañas militares. Hegemonía cultural y arte del siglo de oro. Patrocinio real de las artes. Eso consistía en que los reyes se pagaban a artistas, arquitectos, entre otros, para que hagan sus obras. El humanismo. La monarquía española funcionó la educación. Ronald, por esta información. Ahora pasamos nuevamente con mi compañera Goretti, quien trae otra cápsula. Reinato, algunas de las rutas comerciales más importantes fueron el Camino Real, que abarcaba desde México Tenochtitlán hasta Veracruz, que era el puerto de la capital de Veracruz. También tenemos los que son las rutas de plata, que abarca de México Tenochtitlán a San Luis Potosí, que conecta con la capital de las minas de plata de Veracruz. También tenemos la ruta de Camino de Los Ángeles, que conecta de México Tenochtitlán hacia Guatemala, y conecta con la capital de Centroamérica. Por último, tenemos la ruta del norte, que es de México Tenochtitlán a Santa Fe de Nuevo México, y conecta con la capital del norte de Nueva España. En cuanto a las rutas marítimas, tenemos a la Carrera de Indias, que incluye a Cádiz, a España, a Veracruz o a Cartagena, y conecta a España con América. Luego tenemos a la ruta del Pacífico, que es Acapulco a Manila,
conecta la Nueva España con Filipinas. Y tenemos a la Ruta del Caribe, que va de La Habana o Puerto Rico, que conectaba a la Nueva España con el Caribe. En cuanto a las rutas fluviales, tenemos al Río de Plata, que es de México a San Luis Potosí y conecta la capital con las minas de plata de Veracruz. Y también tenemos al Río Bravo, que es México-Tenochtitlán a Nuevo México, que conecta con la capital del norte de Nueva España. Esas rutas comerciales jugaron un papel fundamental en el desarrollo cultural y económico de la Nueva España durante. Algunos de los productos comerciados fueron los metales preciosos como el oro y la plata, los textiles como la lana y el azúcar, el cacao, el café, el tabaco y especias como la pimienta y el clavo de olor, y productos manufacturados como son la tela y la cerámica. Y por último, algunos de los puertos más importantes fueron el de Veracruz, el de Acapulco, Cartagena, La Habana, Puerto Rico y Manila. La conquista de México fue un evento que cambió el curso de la historia, marcando el inicio de una nueva era de intercambio cultural, político y económico entre Europa y América, así como la resistencia y la adaptación de los pueblos indígenas dieron forma a la identidad de nuestro país. La conquista también nos enseña sobre la complejidad de la historia, donde la victoria y la derrota, la cultura y la violencia se entrelazan de una manera intrincante. Hoy en día podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y honrar memoria de aquellos que lucharon por su libertad y su legado. La historia de la conquista de México es un recordatorio de nuestro pasado, es nuestra mayor riqueza, y que su estudio nos permite construir un futuro más justo, más inclusivo y orgulloso de nuestra herencia. Bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos por su visita a nuestros expertos invitados el día de hoy, Samantha Solís y Lodan Fernández, así como también le agradecemos la presencia de mis compañeras Melinda Toledo y Goretti Valdés. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, se los agradeceríamos mucho y lo apreciaríamos mucho, de verdad. Agradecemos que todos se hayan quedado hasta el final del programa. Esperamos su asistencia en el siguiente programa sobre la historia de nuestro precioso México. La conquista de México es solo el comienzo. Próximamente exploraremos más capítulos de nuestra rica historia. Aún hay mucho que aprender y recordar sobre la historia de nuestro país. Hasta luego. No se olviden de sintonizarnos otra vez. Mi nombre es Darinka Escobedo. Muchas gracias. Adiós.